Buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Feliz sábado para todos. El Señor les bendiga. Bueno, nosotros tenemos la cena del Señor hoy porque pues algunos se van el sábado para campamento, no estarían. Y pues queremos, hermanos, que todos estemos listicos delante del Señor. Si hay algún enfermo que necesita que le lleven la cena, debe hablar con los ancianos, un mensajito, una llamadita, porque si no solicitan, hermanos, no se les va a llevar. A veces uno va donde algunas personas le lleva la cena, no, es que yo no la pedí. Ah, bueno. Entonces, por eso es que nosotros pedimos que escriban a cualquier anciano y él les llevará la cena. Hay versículos muy bonitos en la Biblia y este es uno de ellos, hermanos, que tiene la palabra del Señor. Se encuentra en el libro de los Hechos, el capítulo número 13 y el versículo número 22. Esos son los cumplidos de Dios, ¿no? Y a mí me pareció muy interesante, hermanos. Siempre tuve dudas con ese versículo. Muchos años. Y cuando encontré algunas cosas de la vida de este hombre que la palabra del Señor dice, despejé, hermanos, las dudas en la misma palabra. Dice, quitado se les levantó por rey a David. De quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Yo no he encontrado en la Biblia, hermanos, esta semana estaba leyendo y estaba escuchando, pues leía acerca de Josué, que fue a quien Dios le obedeció un día. Josué dijo un día, detente sol en el valle de Jalón, y tú luna en el valle de Jalón. Y dice la Biblia que se detuvo el sol casi un día. Y la palabra del Señor dice que fue al único hombre que Dios le obedeció. Pero este texto, hermanos, dice que este hombre tenía un corazón no parecido, sino era conforme al corazón de Dios. Y que iba a hacer todo lo que Dios le iba a mandar. Mire este otro texto, 1 Samuel 13:14. Pero ahora tu reino tiene que terminar, le decía el Señor a Saúl, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Y el Señor buscó un hombre, hermanos, conforme a su propio corazón. Pero miren hablando de David, 1 Crónicas 16, dice, entonces entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo, Jehová Dios, Señor, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? O sea, Señor, yo no soy nada. Yo no soy nadie. Mi casa no es nada. Y aún esto, Dios, te ha parecido poco, pues has hablado del porvenir de la casa. O sea, Señor,
tú has proyectado el futuro de mi casa y me has mirado como a un hombre excelente, Jehová Dios. O sea, David, al encontrarse con Dios, había encontrado el concepto de Dios acerca de él. No solo, hermanos, mire, este era el concepto de Dios acerca de David, un hombre conforme a su propio corazón, y ahora David había entendido en los años de su vida que Dios lo estaba mirando como a un hombre excelente a pesar de sus deficiencias. Qué bonitos esos versículos, hermanos. A veces nosotros queremos esa perfección o parecernos a Dios, pero es imposible que el alma florezca cuando descuidamos la oración. O sea, nosotros no podemos parecernos a Dios si no oramos, si no somos fervorosos. La Biblia habla de Matusalén y dice: Matusalén caminó 300 años con Dios y el Señor le dijo: amigo, vámonos para el cielo. 300 años con el Señor. Queremos tener vidas prósperas, queremos tener, hermanos, pero no oramos. Y ahí no podemos, hermanos, tener una vida floreciente. Miren, descifremos cómo dice la palabra de Dios, cómo es el corazón de Dios. Mateo 11:29 dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así es el corazón de Dios. Pura humildad, hermanos, mansedumbre. Números 14:18 dice que Dios, el corazón de Dios es un corazón lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Un corazón, hermanos, ¿cómo? Lento para enojarse. Nosotros somos lentos para venir a la iglesia, lento para adorar, lentos para muchas otras cosas, ¿no? Pero el Señor dice que el corazón de Dios no es lento para acercarse a sus hijos, que el corazón de Dios no es lento para darnos sus bendiciones, es lento para enojarse contra nosotros a pesar de nuestras deficiencias y de nuestro alejamiento de Dios, de nuestra pereza espiritual, y está lleno de un amor inagotable. ¿Cómo es el corazón de Dios? El corazón de Dios dice: no tarda su promesa, porque su corazón es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es el corazón de Dios. Y Marcos 8:2 dice que el corazón de Dios, hermanos, es un corazón compasivo. Tuvo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen, o sea, cuando habla acerca de compasión, hermanos, está hablando de esa ternura, ¿no? El Señor mirando a la multitud, 5,000 hombres, miraba a sus esposas, miraba a los niños que estaban allí y los niños embelesados mirando, y su corazón decía: ay, pobrecitos, pobrecitos mis hijitos, no tienen que comer. La ternura de Dios para con sus hijos. ¿Cómo nos mira Dios hoy, hermanos, en medio de nuestras luchas de la vida, ¿no? Cuando perdemos un ser querido, el Señor no nos abandona, envía a sus ángeles y dice: vayan y ayuden a mis hijitos. Su ternura es grande para con nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, así es el amor de Dios. El corazón de Dios, un corazón lleno de amor. Hermanos, ahí está. Ahora mire, ¿quién puede comprender ahora el corazón del hombre? El corazón de Dios, nosotros decimos: qué maravilla, pero el corazón del hombre, ¿cómo es el corazón del hombre? No hay nada más engañoso que el corazón. No tiene remedio. O sea, el corazón del hombre no tiene remedio. ¿Quién lo entiende? Y el versículo 10 dice: yo, el Señor, que examino los pensamientos y escudriño las intenciones del corazón,
para darle su merecido a cada uno la cosecha de las acciones que sembró. ¿Quién conoce el corazón? Y nosotros podemos tener a nuestro lado, aún la Biblia dice, de la esposa o del esposo, ¿no? Cuídate con el que duerme a tu lado. Puro amor a veces. Y cuando yo recuerdo que un día una parejita, hermanos, yo iniciaba mi ministerio y esas experiencias me impactaron. Había una parejita que eso era puro amor. Y ellos salían del templo y ellos se daban besitos. Mamachita linda. Y delante de todos y todo. ¡Wow! Directores de hogar y familia. ¡Pum! Pero es que no se bajaban de pico y de amorcito y de mamachita y de papachito y de todo, hermanos. Pasábamos por el lado del negocio de ellos y él estaba sonriendo y le daba la mano y mamachita. Venga, ministro, venga para acá. Mire, es cierto que es una mujer hermosa, preciosa, linda. Un día que teníamos que hacer una salida con el pastor Lucho, ¿sabe la última? El hermano fulano. Dile, no, pastor, eso es un derroche de amor. Pura ternura, puro amor, pura compasión, el uno para con el otro. Anoche él se fue a la casa con otra mujer. ¡Ah! Y eso, pero no. Ellos delante de todos eran papachito, mamachita. Se tiraban los platos. El que pegara más duro. ¿Quién conoce el corazón del hombre tan engañoso? Y el Señor dice, yo lo conozco, porque yo soy el que lo examino, yo soy el que lo escudriño. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. No, ay, es que fulano me mandó. No, nadie mandó a nadie. Hermanos, es del corazón mío que salen esas cosas. Las fornicaciones, los adulterios, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde salen, hermanos? Del corazón del ser humano. ¿Cómo debería ser una persona conforme al corazón de Dios? Porque dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué hacía David, hermanos, para que el Señor le diera, hermanos, esos cumplidos? Esos elogios tan grandes. Dios revisó el corazón de David y dijo, es que este David es un varón conforme a mi corazón y va a hacer todo lo que yo le mande. ¿Y qué hizo David para tener un corazón conforme al corazón de Dios? Parecido al corazón de Dios. Bueno, hermanos, pues David hizo algunas cosas a pesar de que David, hermanos, era un retrato de lo que es el éxito, pero también de lo que era el fracaso en la vida. O sea, David tuvo sus, hermanos, picos altos, pero también, hermanos, llegó al fondo. Así que David estaba alejado, hermanos, de lo que era la perfección, ser humano como usted, como yo, pecadores. Y es que nosotros somos pecadores, hermanos, desde que nacemos. No porque cometemos pecado, sino desde que nacemos, dice la palabra. Y a pesar de sus equivocaciones, su corazón estaba orientado hacia Dios. Tenía el profundo deseo de seguir a Dios. ¿Cómo era David? ¿Cómo era el corazón de David? Pues David guardaba lo que Dios le mandaba. Mire, cuando el Señor dice que actuó Saúl locamente, lo que has hecho es una locura, Saúl. Si hubieras obedecido la orden del Señor que el Señor te dio, Él habría confirmado para siempre tu reino en Israel.
Pero Saúl, hermanos, hizo lo que se le antojó. Y entonces el Señor le dijo por medio del profeta: no volveré contigo porque rechazaste la palabra de Jehová. Así eran los hombres, así era Saúl. Pero David no, hermanos. Dice: Jehová me envió a que te ungiera rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues escucha las palabras de Jehová. Para tener un corazón conforme al de Dios, hermanos, tenemos que escuchar la palabra de Jehová. Y para escuchar la palabra de Jehová tenemos que abrirla, porque el Señor quiere hablarnos. Y para hablarnos, hermanos, tenemos que abrir la palabra, para leerla, estudiarla. Esa es la forma como el cristiano escucha la voz del Señor. Si queremos tener un corazón conforme al corazón de Dios, tenemos que abrir la palabra y hacer lo que la palabra nos manda. ¿Qué más hacía David, hermanos? Dios vio en David un hombre que dependía de él, o sea, un hombre que tenía fe. Mire, la palabra dice: un día, conocemos la historia, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de ¿quién? O sea, David creía de Dios, dependía de Dios, quería glorificar su nombre, tenía fe, sabía, hermanos, mientras todos tenían miedo, él decía: voy en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y siempre mencionaba el nombre del Señor: Jehová te entregará hoy en mis manos. Y como el Señor te va a entregar en mis manos, yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y el último párrafo dice: y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. O sea, David dependía de Dios porque quería glorificar el nombre del Señor. Nuestras acciones, hermanos, glorifican el nombre del Señor. Cada palabra, cada acto, cada mirada, cada actitud es una mirada hacia el cielo, una mirada de fe en medio de los problemas y aún en medio de las alegrías de la vida. Porque es que cuando tenemos éxito, dice Elena de White, que lo más peligroso para el cristiano, hermanos, no son las pruebas. Lo más peligroso para el cristiano no es estar enfermo. Lo más peligroso para el cristiano es el éxito. Porque es en el éxito donde nosotros nos agradamos y hacemos, hermanos, como el hombre, la parábola: edifiqué mis casas, edifiqué mis graneros. Alma, come, bebe, repósate. Y David no, hermanos, David le cortó la cabeza y le dijo: bendito sea, alabado el nombre del Señor. Para eso era que vivía David. David, hermanos, era un hombre conforme al corazón de Dios porque lo consultaba. Cuando tenía un problema, dice 1 Samuel, entonces David consultó a Jehová: iré a atacar a los filisteos. Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. O sea, tenía una lucha, consultaba a Dios. Y no fue la única vez, hermanos, muchas veces. Aquí coloqué solo 2 veces, pero por lo menos la Biblia mencionaba unas 5 o 6 veces que David consultaba al Señor. Llegaron los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaín, y entonces consultó David a Jehová. Y luego, dice, los filisteos volvieron otra vez y se desplegaron otra vez en el valle de Refaín. Y David, ¿qué hizo? Volvió a consultar a Jehová. Por eso tenía un corazón parecido al de Dios, porque buscaba a Dios. Señor, yo no sé qué hacer, ayúdame. ¿Qué hago? Nosotros le consultamos a veces al Señor cuando ya metimos todas las de caminar. Pero si hubiese escuchado, si hubiese... No consultamos. Esa es la que me gusta, decía Sansón. Esa es la que me gusta. Papá, vamos, conforme a la costumbre, porque esa es la que me gusta. Y no le consultó a Dios, Sansón, el líder. En ese tiempo Sansón era un líder de Israel. Imagínense cómo serían los otros que no eran líderes. David
hermanos, tenía el corazón conforme a Dios porque tenía el Espíritu Santo. Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día vino sobre David el Espíritu de Jehová. Se levantó luego Samuel y regresó a Ramá. Y el Espíritu de Jehová se apartó ¿de quién? Del que era rey de Saúl. Aún más, cuando David pecó, hermanos, en medio de su oración de arrepentimiento, en el Salmo 51:11 decía: no me eches delante de ti, y no quites de mí ¿qué? Tu Santo Espíritu. Tremendo. ¿Cómo no iba a ser parecido a Dios si era el Espíritu el que le hablaba, el que le conducía su vida? A pesar de las equivocaciones, porque David, hermanos, mire, David tenía equivocaciones, pero David tenía algo grande en su corazón. Dice la palabra: amaba la ley de Dios. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. No solo amaba, andaba, dice: bienaventurados los íntegros de camino, los que aman la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese era David. Por eso tenía un corazón conforme al corazón de Dios, hermanos. Amamos la ley. Amamos lo que la ley dice. Amamos a ese Dios que nos dio la ley para que nos miráramos al espejo y dijéramos: uy, Señor, me equivoqué. Y entonces la ley dice: hijo, ve a Cristo. Ahora miren, Dios vio en David a un hombre que adoraba a Dios, hermanos. David, vestido con un efod de lino, danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y no vamos a hablar de ese danzar, hermanos. Así, con júbilo y con sonidos de trompeta, David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová. Pero aquí lo que me está diciendo es que David lo hacía con todo su corazón, con todo su ser, que cuando cantaba, cuando entraba al santuario, cantaba, hermanos, con el corazón para el Señor. Levantaba, hermanos, su rostro hacia el cielo y lo adoraba, y cuando se arrodillaba, oraba, hermanos, con fervor. Otra vez a la iglesia a orar 1 hora. Esta semana, tuvimos como 15 o 20 días de oración con los hermanos de Monteverde a las 4 de la mañana. Y pues generalmente yo no soy de los que madrugan mucho. Pero el Señor hizo esta semana, hermanos, algo muy bonito en mi experiencia, porque yo me levantaba a las 3, a veces a las 2:30, ya sin sueño, y miraba el despertador, la hora, temprano, ¿no? Pero bueno, bendito sea Dios, por algo me llamó. Y disfrutamos, hermanos, 15 días, 20 días muy bonitos, orando a las 4 de la mañana. Con todas las fuerzas adoramos a Dios, hermanos. Por eso usted era un hombre, hermanos, conforme al corazón de Dios. Nosotros nos acordamos de David por Betsabé, por Goliat, por ser pecador, porque huía, por las mujeres que tenía, por los hijos. Hermanos, pero ojalá nos acordáramos en todo el proceso de la vida de David, que David hacía las cosas con pasión, con entrega.
Hermanos, David, en medio de esa lucha tan terrible que tuvo de su pecado, de su fracaso, de su arrepentimiento, dice, entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. A mí lo que más me parecía de David, hermanos, era ese pecado atroz. Y era, hermanos, cómo había matado a su propio amigo para encubrir su pecado. Pero dice, fíjense cómo David dice, o sea, Señor, sí, yo pequé. David en ningún momento, hermanos, de su experiencia, dijo, no, pero Natán, mira, es que esa mujer, ¿quién la mandó a bañarse a esas horas? ¿Quién la mandó a ella a ser provocativa? El hombre dispone. El hombre propone. La mujer dispone, Natán. Yo soy el rey. En ningún momento él se excusó, hermanos, por su pecado. Señor, si yo pequé. He pecado. Y hermanos, y ahí está la grandeza de David, su humillación. Su humillación reconoció. A veces no reconocemos nuestra terquedad. Así soy, así me muero. Nací en tal parte y así somos. No, pero es que es la manera de hablar. A mí no me interesa. No hay cambios en nuestra vida, pero este hombre, hermano, dijo, sí. Yo tengo una lucha con mi temperamento, tengo una lucha con mi carácter, tengo una lucha con los ojos, tengo una lucha con mis inclinaciones, Señor. Tú sabes que mi inclinación es esta. David en ningún momento culpó a nadie, hermanos. Yo pequé, yo fui el que tomé esa mujer, yo fui el que la busqué, yo no debía estar aquí, debía estar en la guerra, me equivoqué, Señor, he pecado contra ti. La grandeza de este hombre para admitir, hermanos, el pecado. Y dice el Salmo 51, ten piedad, oh Dios, de mí, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Señor, borra esa rebelión que tuve contra ti al tomar esta mujer. Borra esa rebelión que tuve, Señor, al traer a mi mejor amigo y al llevarlo a la muerte. Bórralo, Señor. Yo no me quiero acordar más de ese suceso en la vida. Bórralo. Ahora no solo bórralo, Señor, sino lávame. ¿Qué le decía Pedro al Señor? Señor, ¿cómo se te ocurre que tú me vas a lavar los pies? Ah, sí, pues usted no va a tener parte. No, Señor, lávame, pero lávame completo. Y finalmente, después de que le pidió que le borrara, que le lavara, Señor, límpiame. No quiero estar cochino más en el pecado. David tenía un corazón, hermanos, apasionado por Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así que clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Se necesita, hermanos, oración, dice Elena de White, se necesita de la oración fervorosa y agonizante. Si tenemos oración en nuestras vidas, en la casa, fervoroso y agonizante, 5 minuticos, 10 minuticos, ya eso. Hermanos, el reclamo del Señor, recuerden, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Ese es el reclamo de Dios. Dios vio a un hombre que tenía, hermanos, una relación sincera y personal. Mire, a mí lo que más me llama la atención del corazón de David es esto, hermanos. Mire cómo empieza David. Dice, Jehová, de mañana oirás mi voz. Eso quiere decir que de mañana me presentaré delante de ti y espero. O sea que David, hermanos, todas las mañanas se acercaba al Señor. Dios mío, eres tú de madrugada
te buscaré. Mira, hermanos, cómo era el proceso de David. Mi alma tiene sed de ti. Yo anhelo al Señor de todo corazón. Mi carne, Señor, te anhela. Y aún más decía, en las vigilias de la noche. Se levantaba, hermanos, y yo creo que David le decía, Señor, despiértame para hablar contigo. Pero miren, hermanos, aún más, en cuanto a mí, a Dios clamaré, Jehová me salvará. Y el versículo 17 dice, en la tarde, al amanecer y al mediodía, oraré y clamaré. Señor, en la mañana te buscaré. Señor, en las vigilias te clamo. Ahora, hermanos, no solo era en la mañana, no era solo en las madrugadas, no solo era en las vigilias. Ahora era en la tarde, ahora era en la mañana, ahora era en la noche. Y mira hasta dónde llegaba David, hermanos. Dice el Salmo, Obreros Evangélicos, la página 120, dígales a la iglesia que si ellos encuentran corazón y voz para orar, Dios encontrará las respuestas a sus oraciones. Dígales que no descuiden sus deberes religiosos. Exhórtale, dígale a los hermanos a que oren y que no oren 5 minutos ni 10, que por lo menos pasen 1 hora en oración. Dígale eso a los hermanos para que las puertas se nos abran. Dígale eso a los hermanos. Y finalmente, hermanos, decía David, ¿cuántas veces al día? 7 veces al día te alabo. Muchas paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. 7 veces al día te alabo. ¿Cuántas veces al día buscamos al Señor, hermanos? Escasamente lo buscamos en la mañana cuando nos levantamos y nos olvidamos. Mire, esta semana alguien dijo, pastor, hace 15 días, hermanos, ¿a qué horas madrugamos? Dijo uno, a las 5 de la mañana. Y entonces dijo una persona, no, pastor, a las 5 no. A las 4. Y entonces me pareció curioso, ¿no? Es que la hermana se levanta a las 4 a orar tal vez. Pastor, a las 4 porque a las 4:30 ya estamos en nuestros deberes, en nuestras ocupaciones. ¿Cómo que a las 4:30 ya en deberes? O sea, a las 4:30 debemos estar esclavados allá de rodillas delante del Señor. ¿Cuáles deberes? Sí, pastor, porque es que hay que preparar el lunch, hay que preparar esto, hay que hacer esto para salir a trabajar. Y son las 10 de la noche y no hemos cerrado todavía el día. De 4 a 4 son 12. Y pongámosle a las 9, así como por ser de 4 a 9, ¿cuántas horas? 17 en total en deberes. Podríamos decir, es que en 17 horas, 7 veces al día, saco tiempo, suficiente tiempo para adorar al Señor. Por eso es que nuestros corazones no se parecen al de Dios, hermanos. Por eso es que siempre brincamos, por eso es que siempre se nos salta, hermanos, se nos salta eso, ya saben qué. Por eso es que no nos aguantamos nada de la señora o el esposo, por eso es que siempre no aguantamos nada de los hijos, no aguantamos nada, hermanos, de la mamá, no aguantamos nada, porque es que, hermanos, no tenemos comunión con el Señor y no nos parecemos a la compasión, a la ternura. No decimos, ay, pobrecito, mi esposo llegó cargado de trabajo, quién sabe qué problema. No hay compasión. No hay compasión con la esposa. No, pues para eso nos casamos, ella es la que responde por el hogar. Sí, pero es que ella también trabajó, tenga compasión de la señora, ámela. Por eso no nos parecemos al Señor.
Porque como no tenemos comunión con Él, hermanos, la palabra del Señor dice que Juan, el discípulo, el iracundo, el rabioso, ¿no? El pendenciero, el hijo del trueno, el que no se aguantaba nada. ¿Cómo llegó a ser un día diciendo, amémonos? Porque el que no ama no conoce a Dios. ¿Cómo llegó, hermanos? Ese hombre llegó a conocer a Dios, hermanos, porque pasaba tiempo con el Señor, y dice Elena de White que fue transformado. Dios no dice pidan una vez, persistan, es lo que el Señor dice. Y termino, hermanos, con lo que empezamos, ¿no? Quitado este, les levantó por rey a David, a quien también dio testimonio también diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón. ¿Será que el Señor puede decir esto de nosotros, hermanos? ¿De cuántos puede decir de nosotros? He hallado en la iglesia del jardín a César, que es un varón conforme a mi corazón. He hallado en la iglesia del jardín a María Isabel, una mujer que se parece a mí. He encontrado en el jardín a ese esposo, a esa esposa, a ese hijo que se parece a mí, que tiene un corazón parecido, lleno de amor, de bondad, de compasión, porque pasa tiempo conmigo. ¿De cuántos puede decir el Señor eso? ¿O qué puede decir el Señor? En el jardín, allá encuentro a fulano de tal que habla de tal. Allá encuentro a fulano de tal que grita a la esposa. Allá encuentro a fulano de tal que no es un testimonio para los hijos. Allá encuentro a fulano. ¿Qué es lo que encuentra Dios, hermanos, cuando revisa nuestro corazón? Porque es que engañoso y perverso, ¿quién lo conocerá? Y el Señor dice, yo lo conozco. Hermanos, si hay algunas dificultades de nuestro carácter, de nuestras vidas, que de hecho la hay. Bueno, hermanos, hoy venimos a esto, a empezar. Si sentimos que no lo hemos hecho conforme al Señor, que no somos conforme al corazón de Dios, hermanos, hoy podemos empezar y decirle, Señor, aquí estoy participando de la cena. Empezamos otra vez, Señor. Empezamos. Y hermanos, al empezar de nuevo por medio de este pan, de este vino, símbolos que nos limpian y nos preparan, hermanos, entonces podemos empezar a vivir una experiencia, y que el próximo trimestre y que cada semana podamos decir, bueno, no me parezco tanto, pero ahí estoy, ya me levanto por lo menos una horita, ya por lo menos una horita, ya por lo menos voy con más alegría a la iglesia, ya me esmero por llegar más temprano, ya voy con pasión a la iglesia, ya alabo a mi Señor. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida y en nuestra experiencia. Así que eso lo determina usted y Dios. No lo determinen conmigo. Yo no soy nadie, hermanos. Estoy también en mi lucha como David. Estoy en mi lucha. Pero la palabra del Señor sí habló esta mañana y nos dice, hermanos, que ojalá pasemos una hora en oración delante del Señor. Y cuando pasemos ese tiempo, nos parezcamos un poquito al corazón de Dios. Que Él bendiga nuestras vidas para parecernos al Señor. Oremos. Dios de los cielos, te damos gracias, Señor, por la vida de este hombre llamado David.
que en medio de las luchas que tuvo en la vida, de los errores, en medio de las equivocaciones y en medio de los éxitos, Señor, siempre tuvo una inclinación hacia ti. Señor, te buscó, te adoró, te amó, Señor, guardando tu ley, te consultó en medio de los procesos de la vida. Aún, Señor, se equivocó, pero Padre, se humilló. No culpó a nadie, sino reconoció su equivocación. Pidió que tu Santo Espíritu no se fuera de su vida. Y Padre, cada mañana, cada media mañana, cada tarde, cada media tarde, cada noche, en las vigilias y en las madrugadas, te buscaba, Señor. Por eso, Señor, tú lo elogiaste tanto y lo dejaste como un modelo para nuestras vidas. Porque a pesar de las equivocaciones, podemos llegar a parecernos a ti, como en el Edén. Como tú nos formaste esa imagen y semejanza tuya. Para que cuando tú vengas, Señor, y reclames un pueblo para el cielo, yo estoy seguro que tú dirás de todos nosotros, esos hijos del jardín se parecen a mí, voy a llevarlos al cielo. Que esa sea nuestra experiencia. En Cristo lo pedimos. Amén. Amén.